Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Disrupt Yourself, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo. Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de la reinvención personal y profesional, que significa Disrupt Everything, es decir, reinvéntate a ti mismo y cambia las cosas que te importan. Este es el episodio número 13. Hace nada que empezamos y ya vamos por el 13. La verdad que cada día disfruto más grabando estos episodios. Incluso me reservo un buen espacio de tiempo para poder grabarlo y al mismo tiempo darme un tiempo para una vez he acabado, reflexionar sobre todo lo que he dicho, he compartido, he explicado. Me gusta, me parece una buena forma de aprender al mismo tiempo que comparto las cosas que siento como más valiosas para andar ese a veces arduo pero necesario camino que significa reinventarnos, vivir en un estado permanente de reinvención. Y no solo hablo desde un punto de vista personal, sino desde nuestros propios negocios, de nuestras ideas, de nuestras intenciones, de nuestros objetivos. Hoy todo debe vivir en un estado permanente de reinvención, porque todo cambia continuamente. No es la tolerancia al cambio, es la tolerancia a la incertidumbre. Porque el cambio demuestra que hay una probabilidad de que algo pase. La ambigüedad, una probabilidad menor. Pero la incertidumbre muestra una probabilidad mayor de que no sepas si va a pasar algo o no va a pasar. Bueno, de hecho va a pasar, pero no sabes lo que va a pasar. En cambio, con el propio cambio, con el propio riesgo, hay una ventana que dice puede pasar.
En cambio, o con la ambigüedad, la ventana es mucho más pequeña, pero con la incertidumbre, la ventana es mucho más grande. Y a más grande es la ventana, mayor es el temor que tenemos a esa propia incertidumbre verdadera. Hoy en este episodio, no hoy, sino en este episodio, el número 13, vamos a ir un poco más tácticos. Vamos a ir un poco más marketing. Vamos a ir un poco más contenidos. Vamos a salirnos de los experimentos, de las habilidades, de los habilidades núcleo, de superhábitos, de los métodos, de los sistemas, de la ultraproductividad. Y vamos a entrar de fondo a el marketing. Pero al marketing que hoy se está haciendo y que hoy está funcionando. Y uno de los más conocidos o efectivos en la era digital de hoy, el marketing de contenidos. Vamos a diseñar un sistema integral de marketing de contenidos de casi el principio a casi el fin, por no decir del principio al final, por completo. Porque quizá por el camino me deje algo, seguro. Pero lo que vamos a tratar es de armar un plan de marketing de contenidos integral dentro de un sistema. Porque es ese sistema el que he trabajado con mi marca, el que he trabajado, más con clientes y asesores. Y sí, años atrás con mi marca, no ahora. Ahora lo enfoco desde un punto de vista mucho más instintivo, mucho más desde la intuición y desde la perspectiva, pero sí, en muchos casos aplico todas estas áreas y todos estos enfoques, pero ya sin una autodisciplina férrea, sin un sistema y una estructura, porque ese sistema ya está incrustado en mí mismo, pero sí varía y se profesionaliza en los clientes. En los clientes con los que trabajamos en IG, en thisisigg.com, o los clientes que asesoro, y los clientes con los que trabajo en Raptor Marketing en Londres, y básicamente en los proyectos en los que hemos estado involucrados en estos últimos años. Es una unión que ha ido formándose o que ha ido concatenándose con el paso de los años, perfeccionando técnicas, tácticas, modelos de trabajo, y todo tiene que ver con el marketing de contenidos. Hace un tiempo la estrategia de contenidos era primeramente relegada a la experiencia del usuario y los procesos de desarrollo del sitio web. Porque hace un tiempo no había mucho espacio en la web 1.0, ¿no? Tu propio sitio web era la única cosa que podías controlar o influenciar, ¿no? Esto un poco de vuelta al pasado, un poco de contexto. Sin embargo, la estrategia de contenidos ya ha explotado más allá de ese jardín tan restringido y se ha expandido hacia auditar, analizar, crear, diseminar y liderar el contenido en sí en una variedad de canales, partiendo desde los sitios web más dinámicos hasta el panorama más completo del mundo digital. Y a menudo, como aquellas mismas reglas y procesos, se deberían aplicar a los canales offline. La estrategia de contenidos autoriza al marketing de contenidos. Sin examinar el entorno competitivo, activos disponibles, huecos, recursos, el mercado y muchos otros aspectos a considerar, el marketing de contenidos apenas puede ponerse en pie por sí mismo. Sin una estrategia, el marketing de contenidos se vuelve uno de esos clásicos e imperativos términos que son demasiado familiares, pero poco operativos. Para los profesionales del marketing digital,
ya sabes, esos de necesitamos una página de fans en Facebook o hay que tener un blog, he obtenido 1256 retweets en Twitter, esto no va. La respuesta más obvia es porque no tenemos estrategia. El marketing de contenidos es bueno y valioso, pero la razón para hacerlo no es porque todos lo están haciendo. Sin un fundamento estratégico, estructura, análisis de recursos y necesidades y un sistema en su sitio para poder medir resultados, lo único que hacemos es desarrollar un contenido que no tiene un objetivo. Entonces no es un marketing de contenidos. El marketing distorsionado y corrupto que en muchas ocasiones estamos sintiendo nunca se va a marchar, pero sí que está retrocediendo a causa de la fuerza que ejerce el marketing de contenidos. Hay un estudio que muestra que 56 grandes líderes del marketing incrementarán sus inversiones en el marketing de contenidos y la estrategia de contenidos en los próximos años. Es más, ya se está invirtiendo desde hace años en canales de contenido más complejos y tecnológicamente más difíciles, lo cual hace que una estructura estratégica sea todavía más esencial. Por eso hay que empezar primero por la estrategia. El sistema empieza por la estrategia. Si no hoy, muy pronto, pero muy pronto, tu marketing va a cambiar. De publicidad y respuesta directa a una empresa de marketing. Tu empresa, tu marca, es una agencia de comunicación. Ya. Porque todo el mundo puede comunicar y relativamente todo el mundo es capaz de hacer marketing, relativamente. El marketing, si no ha cambiado ya, que estoy seguro que ha cambiado a iniciativas de contenido que fortalecen, atraen y profundizan las relaciones con clientes y potenciales. Lo mejor que podemos hacer ahora es preparar iniciativas de marketing de contenidos. La única manera de hacer eso es empezar a desarrollar un modelo de estrategia de contenidos sólido, coherente y accionable. Pero oye, Irra, estrategia de contenidos, marketing de contenidos, venga, profundicemos aquí. Más y más profesionales del marketing o de la comunicación o cualquiera de estas personas que estamos, o de esas personas tan entusiastas sobre el mundo digital y la forma de mover contenidos, consideran la importancia de cómo el contenido puede trabajar a su favor en este mix de marketing digital. Un subproducto del marketing. Sin embargo, hay un cierto grado de confusión entre diferentes disciplinas y, por ejemplo, estrategia de contenidos, ¿no? Como dicen en inglés, Rustic English, allá va Rustic English, Content Strategy, y marketing de contenidos, Rustic English again, Content Marketing. Mucha gente piensa que son iguales o casi parecidos estos dos conceptos, pero no lo son tantos. Algunas ni siquiera conocen la existencia de uno más de Content Strategy, Rustic English. Incluso usan los nombres de manera intercambiable. Como todo en marketing es muy difícil ser exactos, y más con los términos. Hay muchas definiciones para que estas dos disciplinas actúen juntas, pero ninguna acaba de ponerse de acuerdo con la otra. Lo que sí que está claro es que el marketing de contenidos y la estrategia de contenidos no son conceptos similares, ni se refieren a lo mismo. Por eso hay que empezar por aquí también. Bueno, no hay que empezar, hay que continuar por aquí. Hay un inmenso grado de interdependencia. Algunas definiciones existentes para ver sus consideraciones. Y rápido. Estrategia de contenidos. Esto en caso de que sea una guía para principiantes, porque quería que el plan empezara desde el principio. Estrategia de contenidos es la práctica de planificar la creación de contenidos, entrega y coordinación de los mismos, una parte repetible que define la editorial entera del proceso de desarrollo de contenidos para un proyecto de sitio web o blog. Alcanzar objetivos empresariales maximizando el impacto del contenido. Esto es lo que dice la Wikipedia. Rachel Lovinger dice lo siguiente: usar palabras e información para crear contenido definido y que esté claro y que apoye significativamente a las experiencias interactivas. Seguimos por estrategia de contenidos. Y
Christina Halvorson dice: la estrategia de contenidos planifica la creación, publicación y administración de contenido útil y usable. En cambio, el marketing de contenidos, la descripción de nuestros amigos de Wikipedia, por un lado, y de Joe Pulizzi de Content Marketing Institute, son las siguientes. Primero, Wikipedia. El marketing de contenidos es un paraguas que regula los formatos de marketing, los cuales envuelven la creación o intercambio de contenido por el propósito de vincular con clientes potenciales. El marketing de contenidos se refiere a entregar contenido de alta calidad, contenido que sea de valiosa información para la audiencia y clientes. Y Joe Pulizzi dice: el marketing de contenidos es una técnica de creación y distribución de contenido valioso y relevante, con la finalidad de atraer, adquirir y vincular emocionalmente un claramente definido y entendido público objetivo, con el objetivo de conducir una interacción de cliente ventajosa. Esta, para mí, es una de las mejores definiciones de content marketing que existe. Yo simplificaría: marketing de contenidos, crear contenido marketeable, que persiga un objetivo, que persiga una audiencia y que persiga una conversión. Y la estrategia de contenidos es crear y planificar ese propio marketing de contenidos. Es decir, una cosa creo que debería preceder a la otra. La implicación final de todo esto es que la estrategia de contenidos es lo que hace que el marketing de contenidos sea efectivo. La estrategia de contenidos son cómo las estructuras o los sistemas repetibles y el marketing de contenidos van sobre crear relaciones, por supuesto. Pero nosotros, los profesionales del marketing, no necesariamente creamos estrategias de contenido, sino las implementamos. Es decir, necesitamos una estrategia de contenidos para crear el marketing de contenidos. Está más que claro. Por ahí profundizamos hacia el sistema. Siguiente paso: ¿cómo creo la efectividad en la estrategia de marketing de contenidos? El marketing de contenidos, como digo, continúa estando en boca de todo el mundo. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo lo haces funcionar? ¿Qué indicadores tomas en cuenta? ¿Cómo lo mides su efectividad? Bien. Para medir la efectividad de esta estrategia de marketing de contenidos y por consiguiente el marketing de contenidos, primero debes definir claramente los objetivos y luego enlazar los objetivos a las métricas. Profundizamos en el sistema. ¿Estrategia de marketing de contenidos? No hay duda sobre el crecimiento explosivo y la madurez en el uso del contenido como un activo estratégico. El marketing de contenidos ha llegado a ser reconocido y adoptado rápidamente como una estrategia esencial de marketing y de negocio para alcanzar y conectar con consumidores y clientes. Sin embargo, tal y como cualquier tendencia de este tipo, el foco podría desviarse hacia más mantener el ritmo de las publicaciones que hacia entender cómo de efectivo es lo que estás haciendo. Y ahí está la clave. Porque parece como la industria del social media, de las redes sociales, si quieres llamarlo así. De la noche a la mañana casi todo el mundo era especialista de social media. Aunque habían pocos pensando por qué deberían crear una estrategia social media y para qué. Y cómo funcionaría. Parecía un poco a lo de hoy en el marketing de contenidos, porque parece que lo que importa es más sobreproducir que sobreactuar y el resultado. Y hay otra razón para esto, y es que el marketing de contenidos no es sencillo de medir, pero las métricas son siempre difíciles. Claro, son difíciles si no tienes una idea clara de lo que quieres medir y por qué. Así que volvamos al punto de inicio para cualquier negocio, proyecto o campaña. Primero, definir claramente los objetivos. Y segundo, enlazar objetivos a métricas. Diseccionemos definir objetivos. Definir objetivos significa responder las grandes y difíciles de responder y mareantes preguntas de ¿por qué haces marketing de contenidos? ¿Qué esperas conseguir? Debe haber una razón, seguro. Generalmente todo acaba en objetivos simples como incrementar los ingresos, directa o indirectamente, reducir costes, directos o indirectos, o mejorar la satisfacción del cliente. Cierto. Un momento que voy a poner la batería a cargar. Sí. Bien, ahora sí. O como decía,
mejorar la satisfacción del cliente. Cierto. Leyendo hace unos meses un estudio sobre los resultados del marketing de contenidos, se identificaban 6 tipos potenciales de valor para los negocios en una estrategia de contenidos, incluyendo innovación, mejora en la salud de la marca y eficiencia en marketing. Lo mejor en este caso es llevar claridad hacia los objetivos deseados. ¿Por qué? Porque luego es fácil determinar la mejor técnica para medir la efectividad. El segundo punto, enlazar objetivos a las métricas. El contenido llega de diferentes formas: artículos, vídeos, audios, publicaciones, imágenes. Lo mismo ocurre con los datos alrededor de la reacción al consumo de ese propio contenido. Es un área donde hay una vasta variedad de métricas. Esto resalta la necesidad de construir un sistema sólido de métricas que nos ayude a responder la pregunta de ¿qué sería un buen resultado? Como todo en la vida, no hay una sola respuesta para esto. Pero cuando además esto se refiere al análisis del resultado del marketing de contenidos, es probable que estén involucrados múltiples sistemas de métricas. Estos pueden ir desde la analítica digital tradicional, escucha social o análisis de sentimiento, a programas social CRM o medidores de salud de marca. Esta falta de bala de plata definitiva destapa un desafío para las organizaciones que necesitan desarrollar una estrategia holística de métricas. Organizaciones las cuales cortarán cortarán a través de sets de habilidades existentes y probablemente también de funciones departamentales. Porque de ahí harán el corte. ¿Qué recibes versus qué das? Porque ya que mucho del impacto que causa una estrategia de marketing de contenidos puede ser influyente más que evocar una respuesta directa, también es importante reconocer la diferencia entre output y resultado. En el sistema de métricas es esencial. Si, por ejemplo, si posees una estrategia para desarrollar contenido extensivo que proporcione apoyo al cliente para tu producto, si lo haces y la posees, de esa manera puedes reducir el coste del call center o el servicio comercial. Entonces, ahí los outputs podrían ser el número de veces que el artículo fue leído y visto o un vídeo fue reproducido. El resultado, por otro lado, es si hay un descenso en el número de llamadas en el call center sobre problemas o preguntas sobre tu producto. ¿Ves la diferencia? Otro ejemplo. Si estás produciendo contenido para promocionar tu servicio, las veces que este sea compartido o recomendado o mencionado positivamente serán los outputs. El resultado será las peticiones de contacto, formulario o presupuesto generadas. Típicamente, los outputs son relativamente fáciles de medir, mientras los resultados pueden ser duros, pero los resultados están donde el valor de los negocios reposa. En el primer ejemplo, el que hemos comentado sobre el call center, medir el resultado probablemente incluirá datos de registro de los call centers, sistemas de analítica digital, chats y sistemas de social media, también como la información obtenida de las acciones del guest experience. Esto es una pequeña parte de la transformación digital. El núcleo, me refiero, es el estar todo incrustado en el modelo de negocio. La dimensión del tiempo es otro aspecto a tener en cuenta. Los efectos de una estrategia de marketing de contenidos pueden tomar lugar sobre un periodo de tiempo, particularmente para productos o servicios que tengan un ciclo largo de vida. De nuevo, al final esto requiere que la manera en la que decidamos medir los esfuerzos del marketing de contenido nos permita traquear los puntos de contacto con el cliente sobre un periodo delimitado del tiempo. Un ejemplo. Formé parte de un proyecto de una marca de viajes de lujo que estaba intentando entender el impacto de los diferentes tipos de contenido. En concreto, vídeo. Ejercía la probabilidad de que una persona, en última instancia, reservara un pack de vacaciones. La producción de vídeo, como ya seguro sabes, no es contenido sin costes o incluso barato de producir. Así que era importante para ellos entender si la inversión estaba dando sus frutos.
Colocar este sistema en su sitio requirió más de un quebradero de cabeza, para ser honestos. Medimos visitas al sitio web durante un periodo extendido de tiempo y ahí miramos qué vídeos los usuarios habían visto, cómo de frecuentemente y por cuánto tiempo, y si parecía haber un resultado beneficioso significativo o no. Para ello, y para ellos, los hubo. Y por lo tanto el valor del negocio pudo ser determinado y reconocido. Las organizaciones que sobresalen en una estrategia de marketing de contenido son aquellas que adoptan pronto las disciplinas analíticas, al mismo tiempo que optimizan su ejecución de contenidos, cuando otros están todavía en el modo producción y publicación de contenidos. Después de la estrategia pasaríamos a ¿qué debería incluir un plan de contenidos? ¿Cuáles son los elementos clave? De forma simple, concisa y directa dentro del sistema integral de marketing de contenidos, un plan general. Un plan de marketing de contenidos incluiría los objetivos generales de la estrategia de marketing de contenidos, los componentes para crear un marketing de contenido que conecte con la audiencia idónea, una metodología de trabajo simple para cumplir las responsabilidades que conlleva el marketing de contenidos y todavía tener tiempo para tu trabajo, familia y lo que te apetezca. Cuarto, optimización de los Digital Marketing Touchpoints, es decir, de los puntos de contacto de marketing digitales, blog, newsletter, podcast, vídeos, redes sociales. Y dentro de eso, cuáles deberían estar incluidos en el ecosistema digital, es decir, en la estrategia digital, qué usos y objetivos para cada uno y dónde va cuál. ¿Dónde va cada cual? Y como último punto, herramientas y software para llevar a cabo el marketing de contenidos. Y dentro de esta inclusión, ¿qué elementos necesito para crear un plan de contenidos eficiente? Primero, toma el Excel donde trabajes con los contenidos. Quizás sea una plantilla de contenidos que ya esté diseñada por ti o por otros profesionales o empresas. Por ejemplo, recurso importante, ve a HubSpot y pon Content Marketing Templates o a Content Marketing Institute, Instituto del Content Marketing, o pon en Google Content Marketing Templates, Content Marketing Institute, o lo mismo pero con HubSpot. Cuando tengas esa plantilla delante de ti, diseña un plan de contenidos efectivo, completándola con los siguientes elementos. Elemento 1, tipo de contenido. ¿Vale? Esto es imagínate que es un Excel y tú creas columnas o filas. Columnas, diría yo. Y en las filas, los días. Columna 1, tipo de contenido. Texto, imagen, audio, vídeo, GIF, historias, Instagram, 360, Canvas, etc. Punto o elemento 2, días y horarios. Diferentes días y horarios de publicación para el contenido. Punto elemento 3, recursos que se necesitan para publicar ese contenido. Diseño gráfico, programación, desarrollo, aprobación de la dirección, presupuesto, quién interviene. Elemento 4 dentro del plan de contenidos eficiente. Esto es lo que debería aparecer en tu Excel. Estas son como las columnas. Tipo de contenido, días y horarios, recursos. Ahora, cuarto elemento, comunicación, que sería básicamente lo que se conoce como el copy. Quinto elemento, las plataformas. En la columna de qué plataformas se han definido previamente como ecosistema digital del negocio. Y esas serían las plataformas que aparecerían en el plan de contenidos. Sexto elemento, promoción, columna de promoción. Es decir, si va promocionado con publicidad y cuál es la segmentación. Séptimo elemento, canales de promoción. Si se publicitará el contenido, ¿en qué canales adicionales aparecerá además del propio? Puedes estar publicándolo en Facebook, pero al mismo tiempo también en Instagram o en YouTube. Inversión. Si se publicita, ¿cuál será la inversión destinada? Y cross-media, último elemento, si el contenido se extrapolará a medios offline y cuál será el formato. Es decir, me había quedado en el sexto, que la séptima columna, promoción, séptima, segmentación, octava, canales, noveno elemento, inversión y décimo, cross-media.
Otros parámetros a cubrir adicionalmente. ¿Cuánto contenido puede digerir nuestra comunidad? Estudio de mejores días y horas de publicación de contenidos. Esto dependerá de la participación y tráfico de llamadas a la acción. Y quién y qué día del mes se llevará a cabo la planificación de contenidos mensuales. Si vas a hacer marketing en Facebook si vas a necesitar hacer marketing en Facebook, vas a necesitar una perspectiva diferente al contenido. A lo mejor lo harás algo más como una cita. Si usas Pinterest o Instagram, crearás gráficos especiales. Por ejemplo, hay una herramienta muy buena que se llama PicMonkey. No PicMonkey. 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 La experiencia sería diferente en LinkedIn, más profesional y con un enlace. Y en Twitter requeriría algo más original, con imagen y enlace. Snapchat, por ejemplo, algo cómico y creativo, diferente al resto. Como puedes ver, todo va variando. Vale, Isra, ahora que tengo todos los elementos, ahora que sé qué debería incluir, ahora que sé la estrategia, los objetivos, hemos profundizado en el núcleo del sistema, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cómo crear un plan de contenidos. Paso 1. Empieza por crear un plan de contenidos que incluya lo más básico. Eventos de la industria que aporten valor a tus propios eventos, o eventos de la industria que aporten valor, fiestas relevantes y temas mensuales, eventos, sucesos o acciones culturales relevantes para tu audiencia, cualquier fecha que pueda conllevar un tema importante que tratar, los deadlines de tus objetivos, colaboradores y especialidades de cada uno, predicción de movimientos, tendencias o campañas que pudieran ser relevantes para tu audiencia, lanzamiento de productos o servicios o actualizaciones. Ese es el paso 1. Empezar por crear un plan de contenidos que incluye lo más básico. Paso 2. Planificar temas mensuales para ayudar a guiar tu contenido. Por ejemplo, para la industria del deporte, salud y bienestar podrían ser temas como pérdida de peso en enero, o comida biológica o macrobiótica en febrero. Para autónomos y emprendedores podría ser mujeres emprendedoras en marzo y oportunidades internacionales en abril, por ejemplo. El siguiente paso, el paso 3, sería asegurarte de que tu plan de contenidos es flexible. Crea una pila importante de contenido en torno a esas materias y a otras que creas altamente relevantes para tu comunidad. Es decir, crea un stock de contenidos, porque eso te va a ayudar a que cuando falle lo que originalmente has planificado, tengas algo, y eso es casi siempre. Si el contenido que planificaste podría ser considerado irrelevante a medida que pasa el tiempo, ya has planificado. ¿El contenido que planificaste ya no es importante cuando es comparado a las nuevas tendencias de tu industria? Tienes plan B, C, D, E. ¿Otros obstáculos inciertos que surgirán en tu camino? Apuesta por ello. O cuando debido a otras tareas o responsabilidades no tengas tiempo para trabajar en crear un nuevo contenido, que es el mayor de los males. La mayor parte de las veces estamos publicando contenidos sin ni siquiera pensar si es útil, es interesante, es valioso, proporciona un valor, está alineado con mis objetivos. Y la última, imagínate todavía que creo es peor, los bloqueos mentales a la hora de crear esos contenidos. Esto lo hemos solucionado en lugares como Panama Jack, en lugares como el Row, con una gran pizarra de contenidos donde se comparte y se planifica mensualmente. El paso 4 para crear un plan de contenidos, paso 4 y último, es que no olvides siempre tener un ojo en los líderes de tu industria para saber cómo mueven ficha y hacia dónde. Te sirve como referencia. No permitas, eso sí, no permitas que ninguno de tus artículos sea reactivo a los artículos de tu competencia, por ejemplo. Porque si haces eso, fallarás estrepitosamente. ¿Permanece constantemente alerta de los movimientos que hacen los más grandes? Yes, sí. De manera que puedas utilizar sus éxitos como hitos para tu propia mejora. Pero planifica tu siguiente movimiento basado en lo que vas a llevarte más cerca del objetivo que fijaste. Amigo o amiga, sé flexible, sigue, mide y hackea tu plan tanto como lo necesites. Crea un sumario mensual, el cual te va a ayudar cuando tengas que girar la vista atrás y comprobar todo lo que conseguiste. Vamos a una parte más accionable sobre pensamientos e ideas para crear contenidos. Aquí comparto algunas.
Ideas básicamente aleatorias. Sobre contenidos, eso sí, que dejen huella. Primero, ¿cuál es tu estrategia de creación de contenidos? ¿No? O sea, porque yo no sé qué estrategia de creación de contenidos sigues, si sigues alguna, pero sí sé que podrías hacer algo para mejorar la calidad de tus contenidos y que estos fueran aún más afines e útiles para tu comunidad y audiencia. Idea. Podrías quizá centrarte más en un tipo de contenido y no publicar contenidos dispares. Hablo de información más alineada con tu público. ¿Cómo sabes si tus acciones conectan o impactan? ¿Cambian realmente? Las acciones que diriges impactan sobre personas, comunidad. Y cómo impactas y conectas determinará el éxito o no de tu estrategia y coherencia. En todo caso, si lo que haces te lleva exactamente donde tú quieres ir, será ok. En caso contrario, habrá que preguntarse, ¿por qué no estamos haciéndolo tan bien? ¿Cómo podemos mejorar? Aquí va otra idea. Empieza primero por conectar. Luego volver a conectar repetidamente hasta que consigas captar esa atención que necesitamos para ganar la confianza que convierta a tu audiencia en clientes. Estrategia, intentar diferente. Mi estrategia favorita no es ser visible. Pero como he dicho antes, si te sirve, pues es ok. Si no, siempre podrás cambiar. La clave está en intentar diferente. La gente ve cómo hago muchas cosas y ve que hago mucho. Y de tanto en tanto algo me sale bien. Pero lo que no ven es, o lo que no sabéis, o lo que os digo ahora mismo, es la cantidad de veces que intento diferente en un mismo día. Es que es normal que algo salga bien. La clave está en intentar diferente. Volvamos al contenido. La idea de diversificar el contenido es excelente, pero quizás funcionaría mejor con contenidos un poco más afines al público al que te diriges. Para esto, eliges siempre misión en lugar de plan. ¿Por qué? Porque la misión siempre sigue cuando los planes o estrategias fallan. Aquí va otra idea. Empieza por aparecer siempre, por proporcionar contenidos que equipen, ayuden y sean útiles. Permanece en todos los sitios. Crea maneras de estar siempre presente aportando valor. Posiciónate siempre en el radar de la audiencia. Y después del contenido, Isra, en el siguiente paso, después del contenido, la interacción. Lo que hagas que sea positivo, entonces será seguro un buen movimiento. Vamos con otra idea. Responder y aclarar es clave. La comunicación constante, continuada, progresiva y humana con la comunidad son los elementos fundamentales para la solidez de la marca y su consolidación. Objetivo final, ser tremendamente útiles. El objetivo del marketing de contenidos y del propio contenido en sí mismo debería empezar en primer lugar por la utilidad para el receptor. Y con esto me quiero decir, utilidad accionable en una sola idea si es posible. Esa idea debe poder hacer que tu audiencia, o sea, que tú misma o tú mismo pases de leer a hacer, o pases de escuchar a hacer, o pases de ver a hacer. Aprovechar ese conocimiento o experiencia de cómo haces lo que haces, esos tips que todos tenemos y que marcan la diferencia. Eso es. Debemos ser tremendamente útiles. Ese es el objetivo, fuera paja. Porque entonces la inspiración llegará sola. Y otra idea. Busca aquello que seas o que mejor sepas hacer. Aquello que más grandes resultados te proporciona. Eso que sabes que haces tan bien y que pocos hacen como tú, incluso a veces escondes. Justamente eso es lo que debes compartir como contenido útil. Eso es lo que cambiará tu audiencia. Vale. Y si ahora quiero obtener el mejor marketing de contenidos posible, pues seguimos hacia la última parte del sistema. Punto 1. Toma buenas ideas de otros bloggers, portales, marcas, amigos y utilízalas para convertir en grandes ideas. Punto 2. Monitoriza tu competencia, porque obtendrás insights, como hemos dicho antes, que después podrás aplicar a tu marketing de contenidos. Utiliza, por ejemplo, Feedly para monitorizar y seguir a tu competencia. Punto 3. Añade más valor a tus publicaciones. ¿Cómo? Yo tengo 4 pasos clave. Primero, elimina las palabras vacías y ve directamente la utilidad. ¿Cómo lograr hacer eso que sabes tú hacer y que otros no? ¿Cómo hacer el truco para poder...? Puntos suspensivos. Dentro del 3, el segundo paso clave es profundice la utilidad. ¡Otra vez! Si puedes escribir un proceso paso a paso para desarrollar un plan accionable digital
que cualquiera puede seguir sin la ayuda de un nuevo artículo o extender la solución en Google, si lo puedes hacer, estarás creando cambio. Estarás haciendo un marketing de contenidos uno de los mejores posibles. El tercer paso, dentro del punto 3, el tercer paso clave es hazlo fácil de consumir. Todo el mundo habla de posts, artículos, vídeos, podcasts largos. Pero de hecho cada día leemos, escuchamos y vemos y dedicamos menos tiempo a todo esto. Sí, Google me penalizará, Isra. Ok. Mis analytics se devaluarán. Ok. Sí, pero demostrarás que te preocupa tu lector, espectador o oyente. Además de que puedes decir en 100 palabras lo que decías en 500. Y no sé si tendrás un mejor posicionamiento. Pero los resultados, como he dicho alguna vez, son como la buena mierda, ¿no? Siempre sale a flote. Así que deja de venderte barato. Y cuarto paso clave, inquieta. Haz pensar a tu lector con provocaciones, retórica o mensajes que tengan algo que descubrir y que descubran algo en ellos mismos. Vamos ahora al cuarto punto. El contenido debería servir como respuestas. Así que encuentra las preguntas. Dicho de otra manera, crea contenido que solucione los problemas de tu audiencia potencial. ¿Dónde buscar? Pues comentarios que dejan en canales de vídeo en YouTube, en podcasts, en Twitter o en blogs o en foros y lugares de Q&A, de preguntas y respuestas. Punto 5. Mantener una conversación al mes de 10 minutos con una de las personas que representen tu público objetivo. Esto no es una manera de crear mejores ideas para el contenido, sino mejores y más apropiadas para el contenido en sí. ¿Qué hacer? Escuchar sobre todo lo que tiene que decirte esa persona. Siempre puedes acompañar con preguntas de ¿por qué encuentras este tema interesante? ¿Qué problemas has encontrado con este tema? ¿En qué inviertes tu tiempo cuando tienes tiempo para ese tema? ¿Coges la idea? Punto 6. Dentro de cómo hacer el mejor content marketing posible. Responde a las preguntas que otros portales, comunidades, blogs, tweets, canales de YouTube o podcasts no responden. Esta es una de las más efectivas. Punto 7. Encuentra contenido estratégico, como encontrar artículos estratégicos, que son los que solucionan los grandes problemas. O fíjate en los comentarios. ¿Cómo puedes encontrar posts estratégicos? ¿Cómo puedes encontrar contenido estratégico? Como he dicho antes, encontrando artículos o contenido estratégico, que son los que solucionan grandes problemas. O fíjate en los comentarios. Puedes convertir las necesidades de otro en contenido. O leer cualquier artículo desde el punto de vista del lector. Imagina que hablamos sobre champán. Ojalá. Cuanto mejor entres en la cabeza de un lector típico apasionado del champán, mejores y más valiosas ideas podrás ofrecerles sobre el propio contenido. Punto 8. No hay dos nichos parecidos. ¿Puedes aprender mucho de otros? Sí. Si analizas cómo hacen marketing de contenido los sitios que tienen la autoridad en otros nichos. Si haces eso, podrás encontrar ideas que poder adaptar a tu propio nicho. Punto 9. Sírvete tú mismo. Empieza a observar sitios web, blogs, portales que te interesen y anota todo lo que puede inspirarte a construir un contenido diferente. Te sorprenderás de la cantidad de ideas que eres capaz de crear. Y 10, y último, encuentra preguntas que nadie quiere responder y respóndelas. En cualquier nicho hay preguntas muy difíciles de responder. Si puedes producir una gran respuesta para esas preguntas, eso te dará mucha atención y te proporcionará mucho sin tener que hacer nada más. Ejemplos. ¿Cuántos de tus clientes son followers y viceversa? ¿Cómo responder a esa pregunta? Siguiente ejemplo. ¿Cómo convertir un like en una venta? O siguiente ejemplo. ¿Cómo empezar a ganar dinero dando conferencias? O siguiente ejemplo. ¿Cuánto cuesta montar mi propio centro deportivo en casa? O ¿cómo lograr el alto rendimiento? Si tuviera que ahora
Bueno, si tuviera no, vamos al siguiente paso. Pues que el contenido sea apetecible para ti. Ahora que ya he desestructurado, sé cómo hacer el mejor contenido posible, ¿cómo puedo hacer que sea irresistible para ti? ¿O cómo puedo hacer que lo quieras leer? Pues mira, rehúsa el contenido. Primero. Una de las primeras cosas que los creadores de contenido hacen es encontrar artículos o contenidos que resuenen con ellos. Toman las ideas principales de ahí y luego lo reescriben o lo reinterpretan o lo reproducen con sus propias palabras, hechos, imágenes o lo que sea. Segundo punto, segundo elemento, honestidad. La honestidad en las cosas que dices ofrece un valor esencial a tu comunidad. No importa sobre lo que hables, tu perspectiva y experiencia son únicas. Así que ser completamente honesto es el camino garantizado de presentar algo nuevo a tus lectores. La honestidad construye credibilidad. Cuanto más creíble eres, más gente confía en ti. Y entonces la gente siente que merece la pena estar, leer, ver, comentar en tu sitio o compartir tu contenido. ¿Títulos y subtítulos seductores? Sí. Sí. Si te preguntas por qué tu contenido no gana atención, no siempre es el título y los subtítulos, pero bueno, es porque deberías a lo mejor prestar más atención a los titulares. Ok. La idea de que tus lectores puedan obtener todo lo que necesitan solamente en tu contenido es una de las más poderosas maneras de que los lectores hagan clic en tu contenido. Hay que dejar siempre una excelente última impresión. Usualmente el último trozo, el último momento es el que más ignoramos. Pero pienso que no es solo las primeras impresiones lo que cuentan, sino también la última. Porque el último trozo, el último fragmento, el último momento, el último segundo, el último 10 segundos deberían ser los más potentes, junto con el principio. El final es la última cosa que el lector verá antes de cambiar de actividad. Y a menudo esa es la parte lector, espectador, oyente, no sé, consumidor. Porque a menudo esa es la parte que permanece en su mente. Muchos contenidos tienen muchos buenos consejos y recomendaciones. ¿Pero son estos puestos en práctica? No lo sé. El último párrafo siempre debería ser una llamada a la acción que incite a los consumidores de contenido a comentar, compartir, seguir con otra pieza de contenido, suscribirse a la newsletter o si tienes un lector RSS todavía, hablo del lector, o directamente comprar. Guarda tiempo también para la creación de contenidos. Un día a la semana bastará para crear contenidos. Porque la parte más importante que dedicas a la creación de contenidos debería ser invertida a investigación. Filtra información valiosa para ti y luego compártela con tus clientes o comunidad. Guarda sitios web que cubran temas relacionados con tu actividad. Suscríbete a las fuentes más afines contigo, no a muchas. Conecta con los miembros de tu comunidad o clientes con las últimas o más recientes noticias y enfócalo hacia las primeras tendencias. Y busca la inspiración en las personas. El mejor contenido que existe son las historias de las personas. Colegas en el trabajo, amigos, clientes, comunidad. Todos tenemos una historia, está claro. Por eso creamos Mapmakers. Involúcrate en múltiples dimensiones y difusiones del grupo en LinkedIn, en Facebook, en Quora. Hacer eso te va a ayudar a identificar mejores curadores de contenido, lo que te va a consumir bastante tiempo también. Pero hay grandes personas ahí afuera como Lugarzen que están haciendo muy buen trabajo en este campo. Estas personas también contribuyen con su conocimiento para mejorar la comunidad, porque al final incrementan la credibilidad ofreciendo un valor real. Y os dejaré 2 recursos en la descripción del podcast, que es una checklist para el marketing de contenidos y esos contenidos. Y esas plantillas para content marketing también de HubSpot también os las dejaré en la descripción del podcast. ¿Vale? Y si no me preguntáis, yo os la enviaré. ¿Y cómo rematamos todo esto? Bueno, pues creando una pequeña... Después de todo esto, yo lo que crearía era una pequeña estructura de contenido y para medir sus resultados. Primero creas contenido, ya lo tienes claro. Algunas pistas rápidas es, 1, tómate tu tiempo. Publica el contenido como hemos visto ahora. A la ligera no beneficiará a los objetivos del negocio. Así que date tiempo para planificar, diseñar y ejecutar. Date tiempo para editar y pedir un segundo feedback. Segundo, experimenta con diferentes tipos de contenido.
porque es muy tentador seguir con lo que hacemos. Imagina, tienes un blog y funciona bien, te acomodas. Sin embargo, un mix entre artículos de texto, infografías, vídeo o podcasts podría ser muy interesante, dinámico y además atrayente. Muchos te dirán que cuides el SEO y las palabras clave y la analítica. Yo no te diría que no lo hagas, ni a tu empresa tampoco. Pero sí que te diría que te centres más en impactar positivamente con cada contenido solo a 20 usuarios, porque si lo haces, tendrás clientes. 4. Los títulos. Sí, títulos conscientes y auténticos. Ojo, auténtico no significa sensacionalista o extremo, sino real. Tu título debe entregar lo que el contenido incluye. Solo el 20% de las personas que leen el título entran al contenido en cuestión. Imagina si no corresponde con lo que prometiste. 5. Responde las dudas y preguntas que más preocupan e interesan a tu comunidad. Esta ya la hemos visto, pero es que esta está dentro del sistema. Encuentra qué es lo que están preguntando y responde a sus necesidades. Es tan importante, por eso forma parte de la estructura final. 6. Sé exacto o exacta, habla o escribe con propiedad y extiende con fuentes cualquier dato que facilites. 7. Usa imágenes y vídeos para romper con la monotonía de los textos, por Dios. 8. Ejecuta tu estrategia promocional y siempre termina con una llamada de acción. Y 9 y último, en la creación de contenido final, para crear el mejor contenido posible, 9 y último, utiliza una comunicación neutral y coherente. No demasiado entusiasta, ni tampoco pesimista. Esto es, hola Sol, hola amor, chicos. Hay que ser profesionales y hay que rendir cuentas a la excelencia. Y ahora, mide los resultados de tu contenido. Una anotación antes de entrar en materia. Los resultados del marketing de contenido no serán instantáneos, sí lo sabemos. ¿Es una estrategia a largo plazo? Sí. No obstante, deberías poder monitorear cómo está funcionando el contenido. Google Analytics es tu amigo aquí. Aquí hay algunas métricas que en IG utilizamos con nuestros clientes. 1. ¿Cuánto tráfico se recibe a través de la pieza de contenido? 2. ¿Cuál es la fuente de tráfico? Que esta métrica es importante ya que puede ayudarnos a refinar la estrategia promocional. 3. ¿Cuál es el porcentaje de rebote? Porque porcentajes altos son dañinos para el SEO. 4. ¿Cuánto tiempo permanecen los usuarios en la página? Si es un vídeo, ¿cuánto pasan viéndolo? Si es un podcast es más difícil de medir, diría cuánto te escuchándolo. Y 5. ¿Cuál es el contenido más popular? Puedes utilizar un Excel para tener un cuadro de mando con todo el seguimiento, porque esto ayudará en la siguiente fase del marketing de contenidos, que es iterar y mejorar el trabajo. ¿Qué he aprendido sobre el content marketing? Mira, he trabajado con empresas grandes, medianas, pequeñas desde 2008 hasta el día de hoy. Casi el mismo tiempo que llevo creando mis propios contenidos en diferentes formatos. En todo ese tiempo he vivido muchos cambios en el mundo del marketing y la comunicación. He fallado y he aprendido mucho. De todo eso, esto es lo que puedo compartir contigo. Y eso es lo que me llevo casi en mi trabajo. Son cambios o aprendizajes que he notado casi últimamente, ¿no? Porque si lanzas tu blog como tu sitio web primario, es posible que no tengas el éxito que necesitas en tu negocio, porque ese panorama es el que más ha variado. Si has depositado la mayoría de... Sí, sería como el segundo aprendizaje. Si has depositado la mayoría de tus esfuerzos sobre marketing de contenido en lugares como una página oficial en Facebook, Twitter o incluso Instagram, ya te habrás dado cuenta de que fue un error, porque las tres plataformas solo te empujan hacia obtener más visibilidad. El tercer aprendizaje, por así decirlo, si dejaste de lado trabajar el email marketing de manera sólida y robusta, verás un descenso de efectividad para ganar clientes y realizar ventas en todos tus esfuerzos digitales. Otro de los aprendizajes, el cuarto, darle poca importancia a tu base de datos estará siendo hoy una de tus o nuestras o mis grandes dolores de cabeza. El siguiente aprendizaje que me llevo es que el quinto sería, creo, empezar ahora un videoblog o un podcast, bueno, no es que tampoco sea una misión suicida, pero a lo mejor no es tan poderoso como era hace un año o dos. Quizá debería haberlo empezado allí, pero he procrastinado y no lo he hecho hasta entonces y aquí estoy. El sexto aprendizaje,
parece como si todo costase mucho más tiempo de producir que nunca antes, ¿verdad? Y el octavo, el séptimo, el copy y el diseño cobran más importancia cuando la creatividad requerida es todavía más demandante. Construye el marketing a partir del trabajo conciso a través del canal digital. Rediseña tus procesos, crea un sistema paso a paso. Eso te llevará a crear nuevos procesos que te ayuden a crear relaciones con las personas que al final intentas encantar. Eso es, porque al final intentas encantar a unas personas, intentas llegar a ellas, intentas conducir un objetivo de marketing y que éste se cumpla. Y esto es el sistema integral de plan de marketing de contenidos, un plan que, como puedes ver, ha ido de menos a, no de menos a más, de fase 1 a última fase con aprendizajes finales y mediciones, y que espero y deseo que pueda ayudarte no a crear, porque quizá ya lo tienes creado, o a optimizar algunas áreas o partes o elementos de tu plan de marketing de contenidos, o estrategia de marketing de contenidos, o sistema de marketing de contenidos, o método de marketing de contenidos, como quieras llamarlo, pero que aporte utilidad a través de la reinvención y el estado permanente de ir alterando, modificando, cambiando, desestructurando, incomodando cosas, que significa este podcast y Disrupt Everything Podcast Series. Y como siempre terminaré diciendo que por favor, como últimamente, que por favor no es necesario que lo compartas. No, al revés. No es necesario que te suscribas, que lo compartas. Sí, no es necesario, ¿no? Sí, no es necesario. Lo que sí que es necesario es que si has encontrado algo, pares de escuchar este podcast y vayas a aplicarlo. Aunque sea pequeñito, porque te estarás haciendo un favor a ti y a mí me estarás dando un ROI. Porque mi ROI es tú accionando cosas, no tú compartiendo, tú recomendando, tú incluso dando reseñas en iTunes que son muy buenas, o lo que sea sobre mi podcast. No, porque si cada podcast que hago impacta 30 o 40 personas y esas 30 o 40 personas hacen algo que mejora su trabajo, en este caso, su estrategia su marketing de contenidos y cómo llegan digitalmente a los clientes que necesitan llegar de forma objetiva, efectiva y con resultados, eso se convertirá en un impacto positivo. Y bueno, quizá muchos impactos positivos generan un gran impacto positivo, y eso podría estar bien, ¿no? Aquí tienes el sistema integral de marketing de contenidos. Está a tu alcance, tú lo decides, porque elección y no oportunidad es lo que define nuestro destino. Así que, ¿hablas o actúas? Esto ha sido Disrupt Yourself by Isra García. Si algo merece la pena, hazlo en exceso. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción y
un favor. Voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.